Túpac Amaru, el gran rebelde. José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, nació en Tinta en 1740. Era integrante de una familia de curacas indígenas que descendían de los incas por línea materna. Asistió al Colegio de Caciques del Cusco, San Francisco de Borja, entonces regentado por los jesuitas. Gracias a ello estaba bastante bien educado. No solo era alfabeto en castellano, sino también hablaba latín. Fue el gran rebelde y su leyenda ha inspirado numerosos sueños de libertad. Heredó el cacicazgo, puesto que era noble indígena por razones de linaje. Sin embargo, se enfrentó a varios corregidores que pretendieron despojarlo y entregarle el cargo a otros indios con disposición al sometimiento. Le llegaron a quitar el puesto de curaca, aunque lo recuperó por la vía judicial. Sin embargo, estaba en observación y el corregidor Arriaga lo tenía amenazado. Al cumplir 20 años se casó con Micaela Bastidas, quien en ese entonces era una muchacha de solo 16 años. Ella había nacido en Abancay y como pareja tuvieron una familia numerosa y una amplia red de parientes que participó activamente en la rebelión. Su primo, Diego Cristóbal Túpac Amaru, fue su principal lugarteniente y encargado de continuar la rebelión luego de la caída de José Gabriel y Micaela. Túpac Amaru era arriero y dueño de una extensa recua de 350 mulas y numerosos hatos de llamas. Recorría el sur andino atravesando el Alto Perú. Toda la familia participaba del negocio del arrieraje y eran bastante acomodados, puesto que eran grandes empresarios del negocio de transporte de mercaderías. Además, era cacique de varias localidades: Tinta, Tungazuca y Bambamanta. Por su parte, la reorganización borbónica del Imperio Español venía afectando seriamente el nivel de vida y las posiciones de poder de los curacas andinos. Este despojo no vino acompañado por un significativo crecimiento económico, como sí venía siendo en el caso de México. En los Andes, los agravios eran numerosos. A lo largo de todo el siglo XVIII hubo numerosos levantamientos y protestas. En ese sentido, la gran rebelión de Túpac Amaru culmina un ciclo de fuertes tensiones en el mundo andino. Los problemas fiscales se hallaban en la raíz de las contradicciones sociales durante el siglo XVIII. La alcabala subió reiteradamente en los años anteriores a la rebelión. Este tributo era el impuesto general a las ventas de aquellos días y fue elevado y mejor cobrado por las autoridades. Más conflictivo aún era el tributo indígena, que era pagado solamente por los indios como reconocimiento a su condición de nación derrotada y sometida. Asimismo, la administración modernizó sus registros, que se hicieron más exactos en la búsqueda de ampliar la base tributaria. No se olvide que aún había mita,
y que a un indio de cada 7 le correspondía un año de trabajos obligatorios para el sistema colonial. Por su lado, en el transcurso de este siglo adquirió gran relevancia la figura del reparto, que consistía en obligar a los indios a comprar mercaderías que eran ofertadas compulsivamente por los corregidores. Además, los precios solían ser muy altos y en ocasiones los bienes eran inservibles. Aunque muchas veces se encuentra que los bienes sí eran útiles a la sociedad campesina y se trataba de mulas y aperos de labranza. En estos casos, el problema era que esos bienes eran caros y que estaban obligados a comprarlos. Se trató de monetarizar a la fuerza al mundo agrario, normalmente autosuficiente y prácticamente fuera del mercado. Por otro lado, los Borbones impusieron un régimen de aduanas interiores para obligar a transportistas y mercaderes a pagar el impuesto a las ventas. Así, los indios soportaban una gran presión de parte del Estado colonial, que era excesiva para la fragilidad y escasa capacidad de la economía campesina. Finalmente, sucedía que las autoridades indígenas tradicionales eran presionadas a someterse como peones de la nueva dominación en curso. Se multiplicaban las disposiciones de los corregidores para cambiar a curacas legítimos por nuevas autoridades indígenas. Estos nuevos caciques carecían de legitimidad étnica y frecuentemente eran gente sometida que buscaban congraciarse con el sistema. Durante la década anterior a la rebelión, Túpac Amaru siguió un largo proceso judicial en Lima por establecer su linaje real inca. No obstante, José Gabriel perdió el juicio, mientras que otras familias de la nobleza indígena sí lograron ese reconocimiento. De acuerdo a las leyes, no era inca. Por su parte, esas otras grandes familias de curacas, como Sahuaraura y Pumacahua, colaboraron con los españoles durante la lucha. Durante el año anterior a la rebelión, Túpac Amaru recorrió extensamente su ruta comercial, llevando su mensaje en forma subterránea. Así, la sublevación fue cuidadosamente planeada y se aseguró de partidarios, aunque muchos aliados iniciales luego lo abandonaron. La rebelión comenzó por el juicio y ejecución del corregidor Antonio Arriaga, efectuada el 10 de noviembre de 1780 en la plaza de Tungazuca. En ese momento, España estaba en guerra con Inglaterra y la sublevación de las 13 colonias de Norteamérica mostraba que la libertad era posible. George Washington era el gran personaje de aquella. Mostrando su amplitud de miras, el 16 de noviembre Túpac Amaru decretó la libertad de los esclavos negros en posesión de los españoles. De este modo, Túpac Amaru es el primer peruano que proclamó el fin de la esclavitud y es un adelantado en esta materia a nivel mundial. Dos días después, exhibiendo una gran cohesión, el ejército rebelde consiguió su primera victoria. Luego, estalló el mundo andino en una sublevación sin precedentes. En ese momento, ya era un movimiento social único en la historia de Latinoamérica. No obstante, el 1 de enero de 1781, las tropas virreinales de refuerzo ingresaron al Cusco. Entre ellos destacaba un temible escuadrón de negros y mulatos costeños que eran fusileros del rey. Era el destacamento real de Lima, que sería famoso peleando por los realistas durante toda la emancipación. A partir de ese momento, varios curacas indígenas se alinearon con los españoles. El principal colaborador fue Mateo Pumacahua, cacique de Chincheros. Pumacahua es un enigmático personaje de la historia nacional, porque de joven colaboró con los realistas y de viejo se rebeló contra ellos, muriendo ahorcado como insurrecto contra el rey, después de haber contribuido decisivamente a derrotar a Túpac Amaru. Pumacahua fue al revés que la mayoría de las personas, porque de joven fue reaccionario y de anciano revolucionario. El recompuesto ejército realista obtuvo una primera victoria en Picho, pero Túpac Amaru se reorganizó y sitió el Cusco el 18 de enero. El cerco se estrechó y Micaela lo instó a capturar la capital inca a sangre y fuego. José Gabriel temió la posibilidad de ser atrapado en la ciudad, donde se concentraban sus enemigos. Por ello, prefirió combatir a campo abierto y salió hacia las provincias altas del Cusco.
iba en busca del Alto Perú, donde había un amplio movimiento social a punto de estallar. Diego Cristóbal, huyan, señor, huyan. Si ustedes estamos perdidos, huya, Mamani. Avisa, Diego Cristóbal. ¡Corre! La primera fase fue conducida personalmente por el gran rebelde y culminó con su derrota. Dentro de esta etapa, un suceso culminante fue el incendio de la iglesia de Sangarará, que lo enfrentó a sus aliados criollos y mestizos. En Sangarará, una victoria militar rebelde culminó con el incendio de la iglesia y una matanza de un grupo de blancos y mestizos que se habían refugiado dentro del recinto religioso. Ante ello, se disolvieron las simpatías iniciales que la rebelión había encontrado entre algunos criollos prominentes e incluso en el alto clero. Después de Sangarará, los criollos se echaron en manos de los realistas, mientras el obispo moscoso excomulgó a Túpac Amaru. A su vez, después de Sangarará, el movimiento rebelde se radicalizó y la cuota de violencia fue muy elevada. Después de Sangarará, el movimiento rebelde se radicalizó y la cuota de violencia fue muy elevada. Los campesinos asaltaron las propiedades de españoles y criollos sin distingo entre unos y otros. Se sucedieron asesinatos y la violencia dividió dos campos enfrentados en forma radical. Sin embargo, hubo algunos criollos y mestizos en el alto mando rebelde. La tropa del ejército insurrecto era indígena en forma abrumadora, pero se encontraba tanto algunos criollos como también mestizos participando de las decisiones. Incluso hubo un negro en el Estado Mayor rebelde. Por otro lado, la familia de Túpac Amaru y su red de curacas allegados fueron el núcleo directivo crucial, puesto que manejaron a la tropa y definieron el rumbo de los acontecimientos. Así, el liderazgo rebelde fue mixto y se halla la activa participación de personajes de varias clases sociales y estamentos étnicos. El liderazgo fue una coalición con un definido núcleo dirigente. No hubo personas de la alta sociedad, pero sí algunos integrantes de las clases medias de aquellos días, chacareros, pequeños comerciantes o escribanos. Este grupo estaba poseído por un fuerte sentimiento telúrico andino que le dio consistencia ideológica a su opción política. Condorcanqui levantó el cerco del Cusco y salió a enfrentar a Pumacahua. Mientras tanto, Diego Cristóbal sumó el altiplano a la rebelión. Por aquel entonces la lucha armada había llegado a Arequipa y se había extendido por la actual Bolivia. Durante la temporada de lluvias de enero a abril de 1781, se libró un combate sin tregua entre Túpac Amaru y el ejército realista. La suerte cambió de lado en varias ocasiones. Finalmente, el esfuerzo conjunto del Real de Lima, conducido por el Mariscal del Valle y sus auxiliares indígenas, lograron derrotar en Tinta a Túpac Amaru y tomarlo prisionero junto al círculo dirigente del ejército rebelde. Ellos fueron cruelmente torturados y ajusticiados, para luego ser despedazados y sus restos exhibidos por todos los pueblos que habían participado de la lucha. Era el 18 de mayo de 1781. Túpac Amaru tenía 41 y Micaela 37 años de edad. Bueno, fue también Dentro del grupo de ajusticiados en la Plaza Mayor del Cusco destacan dos mujeres, Micaela Bastidas y Tomasa Tito Condemaita. La primera era la esposa del líder, mientras que la segunda era cacica de Acos. Micaela ha impresionado la historia por la firmeza de su carácter y por su valor para enfrentar la tortura y la muerte, mientras que Tomasa muestra que las mujeres también ocupaban cargos de poder dentro de la nobleza indígena tradicional y que a la hora de la rebelión supieron sumarse a la lucha y combatir con particular decisión. No eran solamente esposas de caciques, sino que algunas mujeres eran cacicas por derecho propio y comandaron tropas. Ambas fueron cruelmente ajusticiadas
habiendo sido despedazadas delante de sus hijos. No obstante la muerte de los primeros líderes, Diego Cristóbal Túpac Amaru capturó Puno y dirigió exitosamente la rebelión hacia el altiplano. Los quechuas cusqueños buscaron incorporar a los aymaras y para ello se aliaron al cacique Tomás Catari, quien luego fue seguido por Julián Apaza, originalmente un indio del común natural de Sica. Él fue llamado Túpac Catari, habiendo dirigido a los aymaras rebeldes y junto a Diego Túpac Amaru lideró la segunda fase de la Gran Rebelión. Esta etapa atravesó numerosos problemas debido a las tensiones entre los dos núcleos rebeldes. Por un lado, unos eran quechuas y los otros aymaras. Además, las dirigencias rebeldes no se entendieron y actuaron básicamente por separado. Entre junio y septiembre de 1781, la ciudad de La Paz fue sitiada en 2 ocasiones y habiendo fracasado los rebeldes, su dirigente, Túpac Catari, fue capturado y ajusticiado. Luego siguen negociaciones y se van rindiendo algunos integrantes de la familia del rebelde. El último líder fue Diego Cristóbal Túpac Amaru, quien se rindió en marzo de 1782 y fue descuartizado en julio de ese mismo año. Así, la Gran Rebelión fue un estallido violento y concentrado. No se prolongó demasiado en el tiempo, porque sus 2 fases corresponden a 18 meses. La fase de la rebelión fue más violenta y su acción más prolongada. No obstante, es menos conocida. A la primera fase le sobra protagonismo por la presencia de Túpac Amaru y de Micaela Bastidas. Pero la segunda etapa fue tremenda, porque los ánimos estaban muy exacerbados por ambos bandos. Numerosos asesinatos y destrucciones habían cavado un foso. Se luchaba sin posibilidad de retorno. Después de los ajusticiamientos de Túpac Amaru y su familia, los rebeldes sabían que estaban peleando. Túpac Amaru no tuvo claro el horizonte nacional ni la independencia del Perú. Aún era temprano en los Andes para esa reflexión. Solo cuando se derrumbó el Imperio Español a raíz de la invasión napoleónica, se abrió la coyuntura de la independencia. En cierto sentido, las Cortes de Cádiz fueron el acontecimiento inaugural de la emancipación. Pero Túpac Amaru está bastante antes en el tiempo y pertenece a un ciclo anterior, caracterizado por rebeliones antifiscales y partidarias de abolir el reparto de mercaderías. Su agenda era reformista. Por su parte, es un hecho que fue reconocido como líder por las masas de campesinos que lo vieron como un liberador. Los criollos peruanos quedaron muy alarmados por la rebelión indígena y reforzaron sus lazos con los realistas. A partir de Túpac Amaru, Lima intuyó que para mantener su dominio sobre el espacio andino, lo óptimo era sostener el status quo, puesto que cualquier alteración podría devenir en un nuevo estallido indígena. Así, cuando en 1810 se abrió la coyuntura de la independencia americana, los criollos limeños no apostaron con firmeza por la emancipación. Esa prudencia era consecuencia de los temores que despertó entre los poderosos del Perú el gran cacique de Tinta, José Gabriel Túpac Amaru, padre de todas las rebeliones peruanas.